Bueno, chicos, chicas, bienvenidos primero que nada, ¿sí? Eh, Mi nombre es Daniel Gallego, ¿ok? Vamos a tener una charla relajada, ampliatoria, para entender muchos conceptos de un tema que se habla mucho y en realidad se conoce poco. Vamos a trabajarlo desde el punto de vista comunicacional, ¿sí? Que es el fundamental para trabajar causas de bien público. ¿A qué me refiero con esto? Que es fundamental hoy en la era de las redes, en la era 2.0, en toda la digitalización, es fundamental ir sabiendo de qué manera y en qué, digamos, en qué métrica ir proponiendo la visibilización de causas sociales, ¿sí? Campañas de bien público. En la medida en que nosotros logremos eso, es que esas causas van a tomar volumen y cuerpo, ¿ok? Y vamos a hablar de todo eso en esta reunión, en esta charla, en este taller, para ir enterándonos de todo esto, de todas estas variables, ¿sí? Yo les decía, mi nombre es Daniel Gallego, yo soy profe acá en la Universidad de Palermo hace un montón de tiempo. ¿Y qué pasa? Digamos, tengo experiencia en múltiples ámbitos dentro de la campaña, la comunicación, mejor dicho, de causas sociales, y he trabajado en muchas de ellas. Actualmente estoy trabajando también con ONGs, y es desde adentro que vamos a tener esta charla, en el sentido de ver cómo es que hoy se articulan y organizan las comunicaciones para generar este plus para una causa, cualquiera sea la causa, ¿sí? En primer lugar, hola Raúl, bienvenido. Primero que nada, ¿de qué nos conviene hablar? ¿De qué vamos a hablar en un principio? Vamos a hablar de esto, y lo voy a escribir, ¿sí? Vamos a hablar de crisis. ¿Qué tiene que ver una crisis con el bien público, con una causa social? En general, todos los cambios sociales suceden en épocas de crisis. Cuando no hay una crisis evidenciada, desatada, difícilmente haya cambios. Las causas sociales están motorizadas por la necesidad de cambio, y esos cambios suceden en las crisis. Por esta razón es que estos años tan turbulentos que se están viviendo en el mundo, pandemia mediante, son ideales para las causas sociales. ¿Por qué? Básicamente porque pusieron en replanteo todos los valores de las personas, desde el más simple hasta el más complejo y escondido de sus valores, está en revisión hoy en día. ¿Cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvimos frente a una situación de crisis extrema como la que hemos vivido, todavía estamos viviendo, pero ya saliendo, el año pasado y gran parte de este? Son situaciones de crisis. En las crisis, como suelen decir los chinos, hay cambio. Entonces es el momento de las causas sociales. Es ahí en donde realmente toman valoración. ¿Ok? Vamos entonces, en términos más que nada sociológicos, a ver de lo que son las crisis, a ver qué son las crisis. Hay dos grandes tipos de crisis, ¿sí? Están las crisis llamadas vitales evolutivas, lo anoto, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, las crisis vitales evolutivas. Es un tipo de crisis. ¿Cómo son las crisis vitales evolutivas? Son las crisis que tienen que ver con las distintas etapas que pasamos a lo largo de la vida, ¿sí? Son etapas previsibles, porque nos plantean nuevos cambios y yo ya sé que se van a venir nuevos cambios y desafíos. Y nos vemos obligados a lo que en psicología se llama reestructurar nuestro yo, ¿sí? Por ejemplo, la crisis de la adolescencia, de la mitad de la vida, de la tercera edad. Todos esos aspectos son muy validados, muy interesantes
para proponer campañas de bien público. ¿Sí? ¿Por qué hay gente que está en crisis? ¿Por qué hay gente que está en crisis? Uno de los mayores, digamos, motorizadores, no sé si se dice así, me relajo, no sé si se dice así, pero uno de los mayores motores, gente que empuja los cambios de bien público son los adolescentes. ¿Sí? Los adolescentes se tiran con mucha fuerza a las causas de bien público, en general. ¿Y por qué? Porque están en crisis, porque están en etapas de cambios. Y entonces, desde todas las posibilidades de cambios que existen para que ellos tomen como propios y a partir de ellos reescriban sus valores para la nueva etapa de vida que van a vivir, la juventud, por ejemplo, la adultez, ¿qué hacen? Los consideran como propios y los empujan, los amplían, le dan métrica. Esto ocurre porque es gente que está en crisis vitales evolutivas. ¿Sí? La gente que está pasando por crisis vitales evolutivas es la que mayormente adopta causas sociales. ¿Sí? Es la que mayormente adopta causas sociales. Este es un dato interesante para saber a quién tenemos que comunicarle las causas. No es nada más que comunicar la causa, sino definir a quién. Hay públicos específicos y aquellos que están pasando por periodos de crisis vitales evolutivas son públicos claramente permeables a las causas, ¿sí? En primer lugar. Y después hay otro tipo de crisis, que son las crisis, vamos a anotarlo, son las crisis situacionales. ¿Cuáles son las crisis situacionales? Bueno, cuando una situación imprevista y repentina, ¿sí?, nos propone un cambio para el que no estábamos preparados. La pandemia. Es una crisis situacional, ¿sí? Eso provoca crisis en las personas. Las crisis situacionales, el cambio de rutina, el cambio de cosas de un día para otro, ¿sí? Implica cambios de valores, de paradigmas. Y esto es lo que ha ocurrido el año pasado, ¿sí? Entonces el año pasado, 2020, fue la tormenta perfecta, ¿sí? Crisis evolutiva que podíamos tener en algunos sentidos muchos de nosotros, más crisis situacional, ¿sí? La tormenta perfecta. Y el mundo se puso patas para arriba. El mundo está en crisis. Porque se cruzaron dos aspectos que abarcan yo le diría, al 100% de la población. No podés escaparle. Una cosa es una crisis situacional de no sé, faltan alimentos en tal lado, en tales regiones. Es una crisis situacional restringida a una área, a una región. El coronavirus nos dejó a todos encerrados en nuestra casa. Y a eso sumamos crisis de la adolescencia, crisis de la adultez, crisis de la tercera edad. Y entonces nos explotó la cabeza. Nos explotó la cabeza. Hoy, las mayores víctimas del fatídico coronavirus no se cuentan tanto en términos de sanitarismo, que por supuesto millones de personas y por favor, un horror, pero digo, ahora se empieza a ver, una vez que pasó la tormenta, cómo quedó la gente. Y ahí es donde se empieza a ver mucho, digamos, mucha estructura psíquica dañada, ¿sí? Mucha gente con problemas anímicos, emocionales, no nada más que indicadores, por ejemplo, los económicos, no, consigo mismo, con sus valores, ¿qué hago de mi vida? ¿Sigo viviendo así? ¿Vale la pena? Hay un replanteo muy grande hacia adentro de muchísimas personas en el mundo.
Y es por eso que las causas sociales tienen hoy un renacer muy potente, muy fuerte, porque han combinado estas dos cuestiones, ¿sí? Nos pregunta Raúl, ¿cómo canalizar y qué tiempo se determina para salir de una crisis? Lo determina, Raúl, las sociedades, no hablo de una, las sociedades, ¿sí? Bauman, básico, ¿no? Un autor, un sociólogo muy conocido. La sociedad es dinámica, tiene sus propias reglas de funcionamiento. Y no es lo mismo en un país que en el otro. Las sociedades avanzan siempre, van cambiando, no son estáticas, ¿sí? Son dinámicas. Lo que hace la comunicación, cuando vos decís cómo canalizar comunicacionalmente eso, es entendiendo el momento que vivimos e interpretarlo. Eso es lo que hace una campaña de bien público. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como comunicadores publicitarios sociales. Publicitarios / sociales. ¿Sí? Tenemos que saber llegarle a la gente interpretando el momento que está viviendo. ¿Sí? Interpretando el momento que está viviendo. ¿Pueden influir las diferentes culturas para eso? Definitivamente. Definitivamente, porque una campaña social es, en el fondo, una campaña cultural, ¿sí? Que tiene que tener visos de articulación con ese mismo cuerpo social sobre el cual está trabajando. Por eso, medidas restrictivas el año pasado aquí en Argentina eran absolutamente resistidas, y si ponían medidas restrictivas en Suecia, todos agachaban la cabecita y decían, bueno, hay que estar adentro porque lo dice el gobierno. Son cuestiones culturales. Y eso también implica que la comunicación debe ser distinta, porque hay distintas maneras de acatar y subirme o no a determinadas ondas, tendencias, preferencias, ¿sí? Me dice Pablo, límites éticos o morales al momento de plantearse que también la propuesta sea rentable. Por supuesto, sí, 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 sí. Pablo, el ABC. La comunicación es universal, pero la ética es personal. Y uno decide en qué causa social sumarse y en cuál no. Depende, si estamos en el ámbito publicitario, yo soy un publicitario, qué marca me sponsorea para determinada causa. Si es una causa que yo no comparto, digamos, el límite ético lo tengo yo. No puedo generar comunicación para algo que no creo. ¿Sí? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Porque es lo que nos hace sentir profesionales al 100%. ¿Sí? Si uno vendiese un producto que sabe que es una estafa, y bueno, está siendo un mercenario de la comunicación. ¿Sí? Y este es un tema interesante. ¿Sí? No seamos mercenarios de la comunicación. ¿Ok? Si a mí me venían el año pasado a venderme no sé qué cremita que cura el COVID, de ninguna manera me sumo a eso. ¿Sí? De ninguna manera me sumo a eso. Y tomo postura y lo digo, miren, si tuviese que trabajar para organismos públicos haciendo comunicación opresiva, diciendo si vos salís a la calle vas a terminar preso porque sos asesino, yo tampoco hubiera hecho eso. No está en mi ética personal, no los meto a ustedes ni a nadie. Me estoy exponiendo para contar desde qué lugar uno puede comunicar. Comunicación opresiva, retando a la gente, y no lo considero válido. Si yo tengo que hacer una campaña de bien público que sea desde el consenso y el convencimiento empático, desde la conducta policial y restrictiva, la comunicación no fluye. Doy órdenes. Y si doy órdenes, dejé de comunicar. Porque, esquema de la comunicación, ¿no? No hay igualdad entre emisor y receptor. Yo, emisor,
te bajo línea y acatá lo que digo y ni me respondas. Si yo me dedico profesionalmente a la comunicación, esto es inadmisible para mí. Entre emisor y receptor tiene que haber un plano de igualdad. ¿Sí? Yo acá, exacto, Raúl, imponés. Las causas sociales no se imponen, se proponen, lo dijiste vos ahí. Y es la sociedad la que define si le da curso o no a esa causa, no es uno. Y después vamos a hablar de esto. Después vamos a hablar de esto. Lo recuerdo para retomarlo. Esto es lo que ocurre con las causas sociales. Las causas sociales se proponen, y se proponen desde la empatía. ¿Sí? Y les voy a mostrar ejemplos. He traído para que vayamos entendiendo cómo vivimos el año pasado y quiénes salieron bien parados y quiénes no desde ese lugar. ¿Correcto? En términos de causas sociales, entonces, retrotrayéndonos a la charla, tratando de no irnos por las ramas y no perder el hilo, les digo, las crisis proponen cambios. Los cambios me abren la puerta para proponer causas sociales. Claro que sí. Bienvenido sea. Esta es una época ideal para ello. ¿Ok? Ahora bien, y este es el punto, ya lo que hablábamos recién, que nos decía aquí Raúl. ¿Deben ser las causas sociales impositivas? ¿Debo imponerlas al otro? ¿O debo convencer al otro? Debo claramente convencer al otro. ¿Y cómo es el proceso de convencimiento? Y este es el punto. Primero que nada, tengo que... Esta es la palabrita central de una campaña de bien público, de una causa social. Tengo que visibilizar el tema. Si yo les dijese, como suele decirse, ¿no? ¿Para qué hacemos campañas de bien público? El 99% de la gente te va a responder esto. Para concientizar, te dicen. Hacemos campañas de bien público para concientizar, para concientizar, para concientizar. No. Primer gran error para entender cómo trabajar de manera profesional una causa social. Las causas sociales, comunicacionalmente, no concientizan a nadie. Visibilizan el tema. Visibilizan, le dan visibilidad. Ponen bajo un reflector a un tema para decir, hablemos de esto. Le dan visibilidad. ¿Dónde se da la concientización? En el ámbito personal. Cuando eso, visibilizado, lo charlas con tus amigos, lo charlas con tu familia, lo charlas con tus hijos, lo debatís en una mesa de café. Es ahí cuando se concientiza el cuerpo social, en base al debate. La comunicación de la causa social propone el tema y le da visibilidad. Después es la sociedad la que acepta o no el tema. O lo acepta en parte, o lo acepta totalmente y lo potencia mucho más. Y eso depende de cada sociedad. No es uniforme. No es uniforme. El empoderamiento de la mujer no es igual en todos los países. No es igual. Aunque comuniquen lo mismo, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque el cuerpo social tiene sus propias dinámicas. Y los cambios que en unos lugares tardan 2 años, en otros pueden tardar 20. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con la dinámica social. La dinámica social es la que le da entidad a la comunicación de la causa. Pero eso no puedo manejarlo yo. Pongo siempre yo en clase con los alumnos esta metáfora, que es echar a rodar una bolita de nieve. ¿Sí? Esa bolita de nieve, según los caminos que va agarrando por la ladera de la montaña,
puede crecer y terminar haciendo así de gigante y rodando, o puede tomar otros caminos que no tengan tanta nieve y tengan pasto y tengan barro y desapareció. Yo echo a rodar la bolita de nieve. Le doy visibilidad a la bolita. Después, la sociedad misma la va haciendo crecer o la encapsula y no crece más. ¿Sí? Esto también es importante que lo entendamos. Porque existe, y sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Una cosa, digamos, idealista en el buen sentido, banco el idealismo, digo, no lo menosprecio ni mucho menos, pero una situación una sensación de yo digo esto y el mundo cambia. No, no. Vos decís esto y este tema lo empieza a debatir el mundo. Ok, pero el mundo no cambia porque yo lo quiera. Este para mí es central entenderlo. No, Nancy, no soy fenomenal. ¿Sabés que soy viejo? Hablo desde la experiencia, porque todo esto ya lo viví. Yo también fui un pibe soñador que quería cambiar el mundo y todo. Y hoy estoy hablando así. ¿Implica eso que no quiero cambiar el mundo? Por supuesto que sí. Y adelante con las banderas. Pero digo, a no sentir frustración. Esto es fundamental. Y a no dejar girones de nuestra vida por una causa social, ¿sí? Ojo con eso. Ojo con eso. Porque ese sentimiento de frustración interna te hace sentir que, yo laburo mal, no sirvo para nada, o en todo caso te enojas con las sociedades y te volvés medio como refractario. Relajemos, ¿sí? Aprendamos a vivir en el disenso. Eso es lo más interesante de cualquier causa social, ¿sí? Que no sea totalitaria. Que la tome la gente que está preparado para tomarlo a ese cambio. No toda la sociedad, todo el tiempo y de todos de la misma manera. Porque eso es bastante, digamos, es bastante dictatorial. Y es lo opuesto a la comunicación. ¿Sí? Es tirano, claro. Es tirano. Es tirano. ¿El debate sería un disparador de la manera de convencer? Claro que sí, Raúl. Solo el debate. Pero es un debate que debe darse después de la visibilización. Y les voy a decir algo que probablemente no guste mucho. El debate no se tiene que dar acá. No, porque acá están los fanáticos, de uno y de otro lado, que se están tirando munición pesada todo el tiempo y que se agreden. Los trolls, ¿sí? Se llaman acá en Argentina, no sé si ustedes son de Argentina todos. Los trolls mediáticos, ¿sí? Córranse de ahí. México, bien. Bueno, los famosos haters, ¿ok? No, salí de acá. El debate lo tenés que dar con tu grupo de referencia, con tus amigos, con tus hijos, con tu familia. El debate es cara a cara. El debate es franco, es sincero. Ahí es donde más aprendemos. ¿Sí? Esto, en términos de causas sociales, sirve para expandir y visibilizar el mensaje. El debate no es virtual, el debate es cara a cara. Porque ahí intercambias desde distintos lugares y sin posturas rígidas ni fanáticas. Ahí es donde se considera realmente que creas valor. ¿Mm? Entonces, les decía, uno visibiliza y después el debate, como dice ahí Raúl, termina de convencer. O no, uno elige. ¿Sí? Y podés tener, y esto es lo más importante, podés tener posturas grises, no es blanco o negro. Podés tener posturas grises, es un avance. ¿Sí? Es un avance. Ejemplo, está de moda la comida, digamos, naturista, sí, es una causa social que viene fuerte, ¿no? La alimentación saludable, sustentable, etcétera, sí. A ver, yo soy fanático, acá en Argentina, del asado
la Coca-Cola, el pan, todo, todo. Yo soy un argentino hecho y derecho, ¿sí? Bueno, ¿voy a dejar el asado? No. ¿Voy a dejar la Coca-Cola? No, pero el azúcar hace mal, pero no voy a dejar la Coca-Cola. Pero, antes de esta charla me tomé un yogur. ¿Qué quiere decir eso? Y no estoy en el bando de soy totalmente vegetariano, vegano, naturista, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero un poquito me convencieron. Bienvenido, esos son los cambios. La dinámica de los cambios es así. Y probablemente mis hijos coman mucho más naturista que yo. Y probablemente mis nietos, cuando los tenga, sean mucho más naturistas que yo. Y esos son los tiempos de los cambios. ¿Sí? Y está muy bien que así sea. Lo importante es que se visibilicen. ¿Ok? Porque si no se visibilizan, uno sigue como siempre. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? ¿Quedó entendido como concepto? Visibilización versus concientización. Bien. Este es para mí uno de los temas más centrales para después hablar de eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo comunican las campañas de bien público. Vamos a hacer, esto es muy interesante, digo yo que soy el que armo la charla, digan ustedes si es interesante o no. Vamos a hablar de la historia de las campañas de bien público, o sea, cómo fueron avanzando en el tiempo, ¿sí? Cómo, hoy no lo puse para todos, perdón. Sí, le escribí a alguien en privado, ahí va. Todos en la reunión, ahí va. Historia de las campañas de bien público. Ok, historia de las campañas de bien público. ¿Cómo fue evolucionando con el tiempo esto? ¿Sí? Las campañas de bien público en términos comunicacionales surgen a fines de los años 80 y se empiezan a hacer fuertes en la década del 90, hace unos 25 años más o menos. ¿Y quiénes fueron las primeras, los primeros emisores, los primeros firmantes para una campaña de bien público? Las ONGs, ¿sí? Las organizaciones no gubernamentales. O sea, activistas con determinadas causas que, digamos, proponen cambios sociales. O sea, esto es lo que hacían las ONGs en los 80 y los 90. Recuerdo mucho, por ejemplo, las campañas de Greenpeace, allá lejos y hace tiempo, hace 25 años, que salían con sus barcos a tratar de interceptar a los barcos pesqueros cazadores de ballenas, por ejemplo, en Japón, para cuidar a las ballenas. O sea, a los balleneros, claro, Nancy, digamos, fue uno de los primeros hitos en donde empezamos a ver a ONGs activas trabajando por el bien público, UNICEF, etcétera, etcétera. Claro, todas esas marcas, todas esas organizaciones empezaron a trabajar de una manera, digamos, muy aguerrida y ese tono de comunicación, esa manera aguerrida se verificó después en los tonos de comunicación. Entonces, las primeras campañas de bien público en general eran opresivas, ¿sí? ¿A qué me refiero con opresivas? Eran campañas de bien público que, digamos, me generaban miedo, me retaban, ¿sí? Si vos te comportás así, te va a pasar esto. Eran campañas muy de meter miedo, así muy, por eso las llamamos opresivas, ¿sí? Pasó mucho, ¿saben con qué? Algo que ahora parece historia antigua, pero en aquel momento había sido muy fuerte, tipo como la pandemia del coronavirus, había aparecido, se le llamó en ese momento el SIDA, ¿sí? Eh,
que no tenía cura, mataba a la gente, y era por, entre otras cuestiones, por relaciones sexuales sin cuidarse, una enfermedad de transmisión sexual. Y que aparte traía todo un prejuicio, un camión de prejuicios encima, porque estaba asociado a la homosexualidad, y eso a su vez estaba asociado a la vida licenciosa, y eso a su vez a la falta de valores, una andanada de prejuicios que este tipo de planteos, este tipo de situaciones, crisis situacional, esta fue una, puso blanco sobre negro y a partir de allí empezaron los cambios. ¿Sí? El gay era absolutamente excluido de todo círculo social antes de la década del 80. Post, ¿sí? Post pandemia del SIDA, se empezó a tener un mayor nivel de apertura. Si ustedes dicen, ah, no, loco, no hay ninguna apertura, se recontra maltrata a las cuestiones de género y esto y aquello, bueno, por eso les digo, háganle caso a un viejo. Yo vi la desde hace 25 años. Se avanzó un montón, chicos. Un montón si lo comparamos. Se puede seguir avanzando, por supuesto, pero digo, esa es una causa que ya tiene ritmo propio. Bienvenido sea. Y bienvenido sea que le demos más visibilización, todo bien. Pero retrotrayéndonos al punto, ¿cómo comunicaban en un principio? De manera opresiva, generando miedo, ¿sí? Les voy a mostrar ejemplos que yo he traído para mostrarles a ustedes. Son links que voy a ir copiándolos y lo vamos a mostrar, ¿sí? Aguántenme un toquecito. Hay que tener un toque de paciencia con los videitos de YouTube. A ver. Ahí está. Acá lo tenemos. Bien. Voy a poner para compartir la pantalla. Cuando podamos ver lo que estoy compartiendo, me avisan, ¿sí? ¿Podemos verla? Bien, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces vamos a ampliarla y vamos a ver una campaña para dejar de fumar, una campaña en contra de las conductas no saludables del fumador, del cigarrillo. ¿Sí? Algo muy fuerte en los 90, que hoy está totalmente como ya mucho más interpretado, mucho más absorbido por las sociedades. Bueno, miren cómo se comunicaba esto en la década del 90. When you smoke, the chemicals you inhale cause mutations in the body. And mutations are how cancer starts. Every 15 cigarettes you smoke will cause a mutation. If you could see the damage, you'd stop. Muy bien. Ahí hemos visto una campaña de bien público con los tonos de comunicación. Sí, por supuesto. Se los comparto para que lo tengan, ¿sí? Esa es al moderador. Uy, ¿cómo estoy hoy? Aguántenme a todos. Ahí va. Ahí se los paso. Bien. Eso que acabamos de ver es un tono de comunicación que da miedo, opresivo, oscuro, ¿sí? De esa manera se comunicó el coronavirus. Solo que pasaron 25 años y la sociedad es distinta. Por eso fracasó la comunicación de la pandemia. ¿Sí? Por eso fracasó. Esto, en la década del 90, impactaba mucho y funcionaba relativamente bien, pero ¿qué pasa con la comunicación que te da miedo, opresiva? Uno dice, lo primero que te pasa es la negación. ¿Sí? A mí eso no me va a pasar. ¿Sí?
yo fumo, pero eso no me va a pasar. O yo no fumo, no me importa. Es lo que pasa cuando la campaña es opresiva. ¿Sí? La campaña del miedo me genera en principio un rechazo. ¿Sí? Yo no me concientizo por ver eso, me asusto y lo niego. Es una conducta humana tradicional, ¿eh? Lo negamos. Digamos, cuando algo nos da miedo, bueno, no, listo. No lo quiero ni ver. Bueno, la suma de este tipo de comunicaciones hizo que la comunicación de bien público sea como muy de retar a la gente. De, si haces esto está bien y si haces esto está mal. Y la gente empezó a enojarse contra el arreten, básicamente, porque no hay comunicación. Hay un dedito que te baja línea, ¿sí? Aparte, me dice Pablo, con respecto al opresivo, ¿qué hubieras propuesto de diferente con la campaña del coronavirus o con la del SIDA? Ahora vamos a ver, Pablo, cómo fue evolucionando. Hubiera propuesto lo que vamos a ver a lo último, ¿sí? Vamos a verlo. Este tipo de comunicaciones se agota, en los 90 se agotó. ¿Y qué empezó a aparecer ahí? Ahí empezaron a aparecer sujetos como yo. ¿Sí? Empezamos a aparecer los publicitarios. ¿Y qué pasa con los publicitarios? Le dimos un criterio mucho más de comunicación. Buscamos hacer algo entretenido para hablar de una causa social. ¿Por qué? Porque conocemos de comunicación, conocemos de target, conocemos de marketing y conocemos de sociología y de psicología. Aunamos todo eso, hacemos el cóctel y lo damos ahí para adentro, lo empezamos a tirar. Eso es lo que empezó a pasar. La comunicación dejó de ser opresiva y pasó a ser relajada, pasó a ser como divertida. Para incorporar naturalmente el tema, estamos hablando de la década del 2000, empiezan a aparecer las primeras plataformas y cuando vos haces algo divertido, empezás a compartir. Y esto te da difusión, lo que hablábamos recién, visibilidad. Es difícil que se comparta un video como el anterior, el que vimos recién. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a aparecer canciones que hablan de temáticas, empiezan a aparecer famosos que refuerzan unas determinadas temáticas, es lo que después se llamó influencers, haciendo campañas de bien público, ¿sí? Se puso todo en un modo mucho más relajado, ¿sí? Para que se comunicara mejor. Me dicen acá, el pibe Valderrama, ahí está, el pibe, claro. Claro, ¿cómo no vas a usar el pibe que lo ves con la porra y ya decís, sí, es un personaje? Buenísimo. Ahí está. Se empezó a hacer eso. Y vos fíjate, esto que me estás diciendo del pibe Valderrama, que resulta simpático, si no es coherente con esto que yo les voy a mostrar, que son la segunda etapa, que es las campañas agradables utilizando tendencias de moda y famosos para que eso ya no sea vivido como opresivo. En Argentina, aquí, para hablar de las campañas de protegerse de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual, se utilizó a un grupo, a ver, aguántame, se utilizó a un grupo que estaba de moda, de cumbia argentina aquí en ese momento, en el año 2008, y se inventó un tema y fue un exitazo. Y bailaron famosos. Ahora se los voy a compartir y lo vamos a ver. Si son de Argentina, de esto se van a acordar seguro. Porque tienen esas cuestiones de que se te pega en el oído y después lo andás repitiendo. Bueno, es un criterio publicitario para generar, ¿qué? Visibilización, para que se hable del tema después. Vamos a compartir. Bien. Díganme si pueden ver esto. Parece que sí. Sí, bien. Vamos a ver, campaña contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? En personas de bajos recursos, que son las que menos se cuidaban.
Se cuidan. Vamos a ampliar. Vamos con la cumbia triqui, vamos con la cumbia que la sabe poner, vamos con la cumbia triqui, vamos con la cumbia que tiene que aprender. Yo una piba que le gusta el bam, que le gusta el bam, pero ¿qué le pasa cuando somos bonbon, se me planta de una y me pega el envión. Si hay tequili, hay bam, si no paga, si no tira, si no hay tequili, tomatera. Métetelo, tatuátelo, si hay tequili, hay bam, si no paga, si no tira, si no hay tequili, tomatera. Si hay tequili, hay bam, si no paga, si no tira, si no hay tequili, tomatera. Métetelo, tatuátelo, si hay tequili, hay bam, si no paga, si no tira, si no hay tequili, tomatera. No hay tequili, tomatera. Muy bien. Esta cancioncita se te pega, se te pega y se te pega y la repetís y la repetís y la repetís. Ok. Si no hay triqui triqui, no hay bam bam. Si no hay preservativo, no hay sexo. Fíjate qué simple. Esto fue muy común hace 10 años. Se empezó a usar mucho. Y ustedes fíjense que en ese video aparecían bailando gente que uno no sabía bien quién era. Bueno, eran famosos de esa época aquí en Argentina, ¿sí? Lo que hoy serían influencers. Lo que alguien dijo, pibe Valderrama, es eso. Haces esto y me lo pones al pibe Valderrama bailando. Más 3, 4, 10 famosos colombianos, vale. Esto fue muy usado hasta hace 5 años. Muy usado. Después, los influencers tomaron vida propia y usaron sus propias gracias, sus propias maneras de comunicar en las redes sociales para potenciar causas. Pero ¿qué pasó con...? O sea, es una manera, es un tono de comunicación muy distinto. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pasó que el modelo influencer fue cayéndose de a poquito, ¿sí? O sea, fue perdiendo relevancia. Hoy hay muchísimos influencers de muchas cosas, todo el tiempo, y entonces es un fenómeno que por repetición cansa. Y además, ha habido algo que uno tiene que manejarlo. En términos de difusión, los influencers perdieron mucha credibilidad. Onda, te doy cualquier marca y vos la vendés. Entonces quedaron medio como mercenarios, no como que creen en la causa social. Y entonces pierde poder la causa social comunicada a través de ellos. Eso es lo que fue pasando en esta segunda etapa. ¿Sí? Nos pregunta Nancy, ¿será un tema cultural? No tengo datos duros, pero en México la gente comparte todas las notas negativas de COVID. ¿En Argentina es distinto? No, también se comparte. Pero cuando decimos la gente, tengamos en cuenta qué es. ¿Sí? Lo que vos propongas por redes, en general, vas a tener siempre a los haters y a los likers, ¿sí? A los que aman el tema y a los que odian el tema, a los que están a favor y a los que están en contra, y se pelean entre ellos. Por eso siempre digo que la concientización no es acá. Acá lo que se hace es difusión por métricas. La concientización es charlemos del COVID, charlarla con un par de amigas y vas a tener muchos más puntos de vista ricos para charlarlos que con los mensajitos agresivos de las redes o los compartimentos negativos solo en un sentido respecto del mensaje. ¿Ok? ¿Nos podría brindar su mail de contacto? Sí, después les mando todo. Está todo bien. Les quiero mostrar ahora, bueno, para que lo vayan teniendo, ¿no? Todos en la reunión.
Este es el link de lo que vimos recién, para que ustedes lo tengan, para ayudarlos, para que lo puedan comprobar, digamos. Siempre es bueno dar contenidos cuando se pueden verificar en la práctica, si no, soy un argentino chanta que saca la guitarra y se pone, se pone a tocar un tango. No, vamos a verificar lo que está pasando. Bueno, esta fue la segunda etapa. Esta fue la segunda etapa. Es una etapa que todavía tiene algunas rémoras de vida, pero va perdiendo lugar. ¿Por qué? Porque llegó la tercera etapa. ¿Sí? Llegó la tercera etapa, que para mí, y lo digo subjetivamente, es la más importante. En la tercera etapa, hasta aquí, por ejemplo, tanto en las campañas opresivas como en estas campañas divertidas con mediáticos y famosos, el destinatario era aquel que sufre el problema. O sea, aquel que queremos cambiar la conducta. El destinatario es el fumador, el destinatario es el que no se cuida en una relación sexual. Digamos, siempre le hablábamos a esa persona. ¿Qué ocurre en la tercera etapa? En esta que está empezando ahora. Es una campaña de solidaridad con el destinatario. Así se llama, campañas de solidaridad con el destinatario. Ahora le explico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cambia el target. ¿Sí? O sea, cambia el público al que nos dirigimos. Por primera vez, las campañas de bien público, las causas sociales, deja de hablarle a quienes deseamos que cambien la conducta, sino a su grupo de influencia. ¿Queda claro? Dejamos de hablarle a aquel que queremos que cambie la conducta y le hablamos a su entorno, a su grupo de influencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera la concientización, como dije recién, no se genera en las redes. La concientización se genera entre tu grupo de amigos, que te dice, che, cuídate si tenés relaciones. Entonces, ¿a quién es la comunicación ahora? A ese grupo de amigos, al entorno, ¿sí? Entonces, el bien público, en términos estratégicos, yo considero que sube mucho, se hace mucho más efectivo, porque además de visibilizar, ¿sí? Invita al grupo de referencia personal del destinatario a que lo lleve para el tema, a que no lo niegue. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Porque así explicado por ahí queda confuso. Pero vamos a ver una campaña de hace un par de años aquí en Argentina. Campañas contra, ahora ya estoy con ustedes. Ahí va. Son campañas contra el consumo de alcohol, contra el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Vamos aquí a compartirles de similar manera que las anteriores. ¿Ok? Bien. Si ya lo estamos viendo, entonces le doy play. ¿Mm? Bien. Acá tenemos, gracias por decirme. Ahora vamos con el play. Y miramos esta campaña. No puede ser una cosa así. Esta organiza. Eso sí, es lo que es japonesa. La japonesa se lo Bien. ¿Notaron la diferencia? Sí, no, más o menos. ¿Notaron? Bien. Aquí no se dirigen
al alcohólico que queremos que deje de tener esa conducta. ¿A quién nos dirigimos? A su entorno. ¿Por qué? Porque ese es el ámbito de concientización. Y entonces estamos visibilizando el tema y diciéndole a esa gente, ¿esto te pasa con tu amigo? Entonces charla con él. Básicamente es eso. Es una tercera etapa. ¿Sí? Es una tercera etapa. Se los voy a poner aquí. Exacto, le hablo al entorno para que digamos, se debata en ese ámbito. Quedó claro, ya para esta altura, que los debates en redes no sirven de nada, porque son posturas fanáticas, a favor y en contra. Digamos, los que pensamos que el mundo es redondo peleando contra los terraplanistas. No lleva a nada esa discusión. Nos enojamos, acá en Argentina decimos nos bardeamos, nos insultamos. No tiene sentido, eso es pelea. Eso es pelea. Y lejos está de concientizar a alguien cuando lo que propones en vez de comunicación es pelea. Entonces siempre anda por la visibilización y este es un método muy interesante porque saltea ese paso de la discusión en redes, las peleas y todo eso. Nos dice derecho, andá y habla con tu amigo, básicamente. No es estimular la causa social desde las redes sociales y ya. Lo plantea de otra manera. Acá tengo otro ejemplo de la misma campaña, digamos, viene bien que lo compartamos, para, digamos, tener otra mirada, pero reforzando un poco lo que decíamos recién, ¿sí? A ver, otro spot de la misma campaña, lo vamos a compartir. Creo que ahí ya lo están viendo. Así que ampliamos y vamos a ver. ¿Estás hablando con Manuela de vuelta? No, ¿qué te no, 3 semanas bien, a la cuarta semana no te responde un mensaje, tiene la cara larga, así. No la tiene. Muy bien. Otro ejemplo de lo mismo les di para que, digamos, vean qué campo amplio hay de comunicación para esto. Siempre tu grupo de pertenencia te da referencias mucho más importantes para hablar de una campaña de bien público, ¿sí? Nos pregunta Nancy. Dice, ¿y entonces por qué? Porque el tema no es dejar que sea alcohólico, sino que no cause accidentes. Y para eso se puede uno apoyar en los cercanos. Claro. ¿Y entonces por qué medios se difunde la campaña? Se difunde por redes. Todo esto se difunde por redes. También por medios tradicionales, pero por redes se difunde. Lo que queda claro aquí es que nosotros, como productores de contenidos sociales, no buscamos que se haga ruido en las redes. Buscamos que se comparta. Ese aviso, esa publicidad que ustedes acaban de ver, ¿por dónde creen que se compartió más? ¿Por qué plataforma? ¿Qué me podrían decir? A ver. No, no es la tele, Raúl. Se compartió, ¿eh? O sea, yo recibo el contenido y lo comparto. WhatsApp, exacto, Nancy. WhatsApp, ¿sí? WhatsApp. Eso es lo que se hizo. Esta campaña fue un éxito en WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo comparto en WhatsApp con mis amigos, con mi familia, con gente que conozco, con compañeros de trabajo, con gente real, cercana. La campaña que vimos anterior, la de la cumbia, ¿dónde se compartió más? Se compartió más en Instagram y se compartió más
en YouTube. ¿Por qué? Mira este tema, vamos a reírnos con este tema, vamos a divertirnos con este tema. Lo que buscas en la segunda, en el tipo de campaña como ese, es cobertura, llegar a muchos. En este nuevo tipo de comunicación social, busca llegar a grupos específicos. ¿Por qué? Porque la concientización se da ahí, sin hacer tanto ruido. Y eso, me dice, ¿podrías poner un ejemplo de la campaña exitosa versus COVID en Argentina? Sí. A ver, permítanme. Son campañas que no se han hechas por el gobierno. Básicamente porque el gobierno fue opresor aquí en Argentina, que es lo que la gente no quería. Les voy a mostrar cosas que han hecho algunas marcas. A ver, acá tenemos una campaña en pleno COVID, en la parte más fuerte y más dura, de tipo mayo, junio del año pasado, con encierros permanentes. Bueno, hubo una marca de fideos aquí en Argentina, que hizo esto. Y todo el mundo amó a esa marca de fideos, básicamente por lo que comunicaba. Vamos a compartir. Ahí va. Ahí creo que ya lo tenemos. Pueden ver la aplicación, me figura acá. Así que lo vamos a ver. ¿Qué opinan? Es una imagen positiva. ¿Sí? Es un mensaje positivo. Claro, es un mensaje positivo. Todo lo contrario de lo que decía el gobierno. ¿Me está diciendo rompe la cuarentena? No, me está diciendo conectate con la gente que amás en la cuarentena porque es la que te va a sostener. ¿Eso es hacer bien público? Sí. Y ese es el hacer el bien público que crea conciencia, que es positivista, no lo opresor. ¿Se entiende? Claro, por supuesto. A ver, les voy a mostrar otro ejemplo. Similar, pero para que se vea. Mira esto. También similar, ¿eh? Todo esto lo hizo la publicidad, o sea, lo hicimos los privados, no los organismos públicos. Por eso las marcas el año pasado tuvieron una oportunidad excepcional para generar valor, sumando propósito. Ahí está, ¿eh? Voy a compartir. Otra campaña. Abrimos. Y vamos. Esto es de agosto 2020. Ah, esperen que le saco el... Ahora sí. Tengo una idea, no se puede decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. ¿Jugamos? ¿Estás en clase? Siempre he estado de papi. ¿Querías levantarte temprano? Nunca, déjame dormir. ¿Hay muchos pájaros hoy? ¿Sabes qué siento? Uno, dos. Después de esto, un vaso de leche y una sola. Seguro. ¿Es algo con eso? Mira tú.
del cielo. Y la palabra mágica. Decir las palabras mágicas. Ya. ¿De qué color es la primera que te des cuenta? ¿Entienden lo que les digo? ¿Van entendiendo cómo se comunica una causa social no desde la opresión, sino desde la esperanza? ¿Se entiende? Ese es el verdadero valor. Ese es el verdadero valor. Eso se hizo en todo el mundo, ¿eh? No es que se hizo en Argentina. En todo el mundo fue así. Les voy a mostrar una campaña de España para que tengan más referencia, ¿no? Y entendamos de lo que estamos hablando. A ver. Esto es de España. Esto salió en mayo de 2020. O sea, todo el mundo encerrado y fíjense qué esperanzador, qué inspirador, ahora que está de moda tan esa palabra, qué inspirador este mensaje. Es lo que hay que hacer en una crisis, ser inspirador, no ser opresivo. Vamos a ver. Ahí estamos. Compartimos. Esto lo hizo la marca Motorola, ¿sí? La marca de celulares, de dispositivos móviles. Durante semanas por fin ha llegado el momento de poner un pie sobre un nuevo mundo. Dar un paso y demostrar que volver a abrazar y sentir nunca fue tan de valientes. Porque sí, volver a ser compañeros de viaje es de valientes. O salir a conocer al amor de tu vida. De muy valientes es organizar otra vez cumpleaños infantiles, volver a los domingos con los suegros, o vivir después de varias semanas televiviendo. Trabajar sin pijama, volver a ponerte el bañador o salir de tranqui. Pero es que este nuevo mundo es para todos nosotros, para los valientes. Otro ejemplo europeo en este caso. Pero van entendiendo cómo la mirada de las marcas privadas fue muy distinta que la del ámbito público. Todo esto tiene de trasfondo el coronavirus, ¿eh? Pero vos elegís cómo comunicar. Y en función de eso creás valor y empatía con tu público o generás rechazo y enojo. Las campañas públicas, políticas de coronavirus generaron rechazo y enojo. Y las marcas privadas, como están manejadas desde el ámbito privado también por agencias de publicidad, como en mi caso, ¿qué generaron? Empatía, valor. ¿Sí? Generaron empatía y valor. No se habla del celular ni de sus características, no se hablan de las galletitas ni de sus sabores, no se habla de los fideos ni de con qué se cocinan. No se habló del producto, se habló de bien público. ¿Sí? En México tiene que haber, creo que Bimbo hizo cosas. No lo tengo aquí el link, pero tiene que haber, seguro, si se fijan. Porque son marcas globales trabajadas por agencias de publicidad que entienden de estas tendencias, ¿no? Me dicen aquí, Raúl, como dice usted, el objetivo de los privados fue la familia, su entorno y bienestar, diferente a lo que quiso imponer el gobierno. Claro. Corona, ahí está, Nancy, Corona hizo campaña. Corona hizo una campaña hermosa. ¿Sabés qué hizo Corona? Mirá, me acuerdo. Me acuerdo porque yo trabajo en la agencia donde estoy para una competidora de Corona, Iguana. Corona, ¿qué hizo Corona? Lo cuento, no tengo el link aquí.
O sí, pero lo tengo en la compu y no lo tengo ahora para la charla. ¿Pero qué hizo Corona? Corona ayudó a todos los emprendedores y dueños de hoteles que estaban vacíos, ¿sí? Y entonces los ayudaba económica o financieramente mientras estaban pasándola mal. ¿Para qué? Para que cuando volvieran los turistas, ahora, digamos, esos lugares estuvieran todos luqueados con Corona, etcétera, etcétera. Una campaña muy buena. No, no quiero hacerles perder tiempo, ¿no? En búsquedas, pero, a ver, lo voy a poner, si me sale en Google, se los muestro. A ver si es esto. A ver, creo que es esta. ¿Te da vergüenza hablar en inglés? Esperen esto. Bueno. En Open English esta semana del Black Friday te damos... Ahí está. Bien, les voy a mostrar lo que hizo Corona. Creo que es esto. Si no es, pido disculpas, pero casi seguro que es, ¿eh? En México. Lo hizo también en todos lados. Yo lo vi aquí en Argentina, o sea, lo hizo a nivel Latinoamérica, ¿eh? Ahí tienen un ejemplo de cerveza Corona. ¿Qué hizo? Digamos, iba reservando espacios y lugares, aunque después no fuera nadie. Era una manera de sustentar a todos los que tienen establecimientos hoteleros o alojamientos, ¿sí? En el medio de la pandemia. ¿Qué logras con eso? Por eso se llama viajes con conexión. ¿Qué logras con eso? Conectar emocionalmente con los oferentes turísticos que la estaban pasando horrible en esa época. Y entonces todos los oferentes turísticos amaron a Corona. Y entonces en los hoteles ahora va a haber Corona en todos lugares. ¿Se entiende? Claro, objetivo, exacto, Raúl. Objetivo de responsabilidad social, 100%. Pero además, generás empatía con los que ofrecen el producto en épocas de viajes y vacaciones. Vos hoy vas a México y te van, o sea, cualquiera que estuvo subvencionado, que Corona le hizo un guiño y le compró, no sé, 3 habitaciones de hotel una semana, una vez, lo peor de la pandemia, te queda ese sentimiento de agradecimiento. ¿Cómo no voy a tener Corona, para decir esa persona, para ofrecer en el hotel a mis clientes? ¿Y qué hace la marca con eso? Difusión. ¿Por qué? Porque estableció conexión emocional. Cuando todos lo retaban al hotelero y le decían, bancátela, Corona fue con soluciones. Soluciones estratégicas apalancadas en lo emocional. ¿Siguen? Esa es pauta para Argentina. Bueno, pero sé que se hizo en México, ¿eh? O sea, esta es la pauta trasladada a Argentina porque hay lugares que son más locales, de aquí, etcétera, etcétera. Pero yo sé que se hizo en toda Latinoamérica. De hecho, es una idea que partió de México y después se hizo en toda Latinoamérica. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Ustedes me preguntaron, ¿te conoces algo mexicano? Bueno, ahí está. Esto se hizo, esta es una idea mexicana, que llegó a todo el mundo después, todo el lugar donde está Corona. ¿Van entendiendo, chicas, chicos? ¿Van entendiendo las diferentes etapas y modos de comunicación? Fíjense cómo fuimos aprendiendo que hay modos opresivos,
Modos, modos opresivos es uno. Modos compartibles, aquellos que generamos un contenido que suele compartirse fácil, ¿sí? Y modos específicos, que son más para grupos de influencia cortos, como lo vimos en el tercer caso, esto de Corona, lo de Oreo que le habla a los padres. En general, las campañas de bien público dejan de ser hipermasivas. Tratan de ir sobre públicos relativamente chicos en donde se genere un mejor ámbito para qué, para la, ¿cómo se llama? Para la concientización, para que se charle el tema, ¿sí? Hace unos años, el bien público lo que buscaba era generar difusión, difusión, difusión y difusión. Hoy ya no es tan así, ¿sí? Ahora vamos al punto, como uno de los puntos importantes de la charla. ¿Llegamos a este punto porque sí? No, llegamos equivocándonos también muchas veces. Hace unos 3, 4 años, ¿sí? En parte empujados por este clima así fanático y hostil de las redes sociales, hubo muchas ONGs que propusieron causas sociales con tonos de comunicación otra vez agresivos. Marcas privadas esta vez, ¿eh? ¿Y qué pasó? Le fue muy mal. Le fue muy mal. Esto no te lo dicen, por eso es importante hablarlo, ¿no? Uno dice, qué bueno este aviso. Y después cuando haces la lectura social, de marketing, comercial, de todo el combo, decís, a esto no le pudo haber ido bien nunca. Y entonces pasa que en términos de bien público, chicos, hay muchas campañas que tienen como un aura de qué buena esta campaña y fueron rotundos fracasos. Y es importante porque de esto aprendemos, ¿sí? Porque si nos venden como éxito algo que fue un fracaso, nosotros, entonces hay que ir por este lado. Y vas a fracasar. Y a muchas marcas les pasó. Y por eso se habían desencantado de las causas sociales, ¿sí? Porque habían puesto un clima muy combativo. Y eso siempre, desde que arranqué la charla hasta aquí, vengo diciendo siempre lo mismo. Córranse de la opresión y la cosa combativa. Córranse de buscar enemigos. Porque en esas, digamos, en esas peleas, en esos encontronazos, no se concientiza, se grita. Busco a ver quién grita más que el otro, ¿sí? Y eso no es bueno nunca. No es positivo el desarrollo de una causa en ese sentido, ¿sí? Yo les voy a mostrar, para que entiendan, les voy a mostrar una causa, digamos, hablar de causas sociales. A ver si lo tengo aquí. ¿Dónde andabas? Acá está. Bien. Una causa social que tiene que ver con el machismo y dejar atrás el machismo. Acá en Argentina se lo llama el machirulo y todo eso. Bueno, dejar atrás el machismo, ser más diversos. Bueno, como causa, ¿está bien? Claro que está bien. La tomó la marca Gillette, ¿sí? Una marca de Estados Unidos, una de las más importantes del mundo. Vamos a ver cómo la comunicó, ¿sí? Vamos a compartir esto. Ahí está. Vamos a verlo. Compartimos pantalla. Ahí está. Hace unos 4, 5 años, este tipo de comunicación era muy, muy usado en campañas de bien público, ¿sí? Vamos a verlo.
bullying, masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's making the same old excuses. Boys will be boys, boys will be boys, boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Come on. To say the right thing. To act the right way. Some already are. The waist big and small. But some is not enough. Because the boys watching today will be the men tomorrow. Muy bien. Este tipo de comunicaciones era como muy fuerte aquí en Argentina y en el mundo, ¿eh? Hace unos 4 o 5 años. Esto es de Estados Unidos. Llama mucho la atención. Revuelve mucho, ¿no? Y decís, wow, mirá lo que dicen y cómo lo dicen. Bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen que les fue a Gillette con esta campaña? Mal. Sí, les fue mal. ¿Por qué? ¿Se animan a decirlo? Le fue mal porque, perdón, le fue mal porque el formato que empleó, claro, es agresivo. Vamos a este punto. ¿Quién es el consumidor de Gillette? ¿Hombres o mujeres mayormente? Nancy dice, está hermoso. Nancy, ¿quiénes son los mayores compradores de Gillette? ¿Quiénes me podría decir? Los hombres. Ok. ¿Y qué le estás diciendo ahí a un hombre? ¿Que es bueno o que su hijo va a ser mejor que él porque él es una porquería? Los hombres se ofendieron. Se enojaron, claro. Si sos hombre, muchas veces te puede enojar esto. Te va a saltar la cuestión de decir, ¿y quién sos vos para decir cómo tengo que educar a mi hijo? Una respuesta muy famosa, muy conocida. ¿Eso es machismo? Sí. ¿Y se combate diciéndole tu hijo va a ser mejor que vos? No. No, reafirmás el machismo de esa persona. Y se enoja con quien le diga eso. Se enojó con Gillette. En 2 semanas perdió el 30% de su público. ¿Sabían eso? Tuvieron que levantar rapidísimamente esa campaña. Y es hasta el día de hoy que no recuperaron los niveles que tenían de aprobación entre su público antes de esta campaña social de bien público. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Claro, ¿cómo no lo van a ver maravilloso? Ese es el tema, Nancy. Yo también estoy de acuerdo que para una mujer es maravilloso ver eso. Pero, ¿a quién le estoy hablando? Al hombre. ¿Y qué le estoy diciendo al hombre? Vos sos una porquería. Estoy agrediendo, estoy siendo opresivo. ¿Se entiende? Es como cuando un vegano viene a mí y me dice sos asesino porque comés bife. Y no te voy a escuchar. ¿Se entiende?
Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Entienden? Por eso pongo el ejemplo. Por eso pongo el ejemplo, ¿sí? Digo, ese mensaje opresivo que me dice esto está mal, enoja. No se comunica bien. Esas campañas las aplauden las mujeres, obvio, porque son quienes están del otro lado. Y no se trata de lados acá. No se trata de que el hombre es malo. No se trata de eso. No se trata de que el hombre es malo y el hijo va a ser bueno porque él fue un desastre. Se trata de comunicar. ¿Saben qué hizo una marca de relojes suiza una semana después que hizo este aviso Gillette? Esto es brillante. Es una acción de marketing de las mejores que yo vi en la última década. Acá está. Una semana después de esto, hubo una marca de relojes para hombres, ¿sí? Relojes masculinos, que hizo esta publicidad. Vamos a verla. Bueno, acá estamos en elecciones, así que espere que pase esto. Ahí está. Bien. Les voy a compartir. Ahí estamos. Una semana después que salió Gillette al aire con ese comercial, una marca de relojes para hombres hizo esto. Ahí lo están empezando a ver. Vamos. What is a man? Is a man brave? Is a man a hero? Is a man a protector? Is a man vulnerable? Is a man disposable? Is a man broken? Is a man trying? We see the good in men. ¿Entienden la diferencia? Tengo claro que mi público es hombre. No ataques a los hombres. ¿Sí? No los ataques. ¿Hay hombres buenos? Sí, claro que hay hombres buenos. No es el hombre es malo. ¿Hay hombres buenos? Ok. Busca los puntos de contacto, busca los puntos de unidad. ¿Sí? Busca los puntos de unidad. Cuando se establece el feminismo como un movimiento muy agresivo de el hombre es malo, pasa este tipo de cosas. Entonces el movimiento de empoderamiento femenino tiene que tomar otros tonos de comunicación. ¿Qué tonos de comunicación? Los que hemos visto recién. Digamos, revalida lo que tenés de bueno en vez de apuntar al otro diciendo vos sos malo. Así se hace una campaña de causas sociales. Hoy es lo que hace claramente la gran mayoría de las marcas. Fíjense cómo les voy a mostrar algo.
que tiene, si ustedes lo ven ahora, van a notar que el aviso es prácticamente igual a este que vimos de recién. Este que vimos recién de los relojes para hombres, fíjense cómo se usa también para empoderamiento femenino. El mismo tono de comunicación, ¿eh? El mismo. El de revalidar las cosas buenas. Lo voy a compartir. No quiero aburrirlos mostrando videos, ¿no? Pero sirven para verificar casos. Por eso es interesante que los compartamos. Acá está. ¿Crees que me conoces? ¿Crees que sabes de qué estoy hecha? Tal vez no miraste lo suficiente. Soy la madre soltera que crió 2 hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo. Vuelve a mirar bien, porque yo no estoy a prueba. ¿Me creías débil? Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir. Y ahora no podés dejar de mirarme. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo. ¿No son muy parecidos? Sí, ¿no? Sin embargo, uno habla a favor del hombre y otro a favor de la mujer. ¿Y saben qué? Los dos están bien. Independientemente de la causa que transmitan, los dos están bien. ¿Por qué? Porque no agreden, porque van por lo positivo. Y eso genera, ¿qué? Empatía. ¿Sí? Ningún hombre se puede enojar por ver ese aviso de Avon. Ninguna mujer se puede enojar por ver el aviso de relojes. ¿Y saben qué? Las causas sociales triunfan cuando las acepta el otro, no cuando la impone el propio. Tengan esa definición bien marcada. Las causas sociales triunfan cuando la acepta el otro, no cuando la impone el propio. Entonces los tonos de comunicación deben ser de aceptación, de empatía, de vínculo, no de imposición, no de fuerza, no de mensajes duros, difíciles. ¿Se entiende? Eso es lo que está pasando hoy. A modo de cierre, les voy a mostrar dónde estamos parados hoy. ¿Qué hizo, por ejemplo, una marca aquí en Argentina el año pasado? Para que se entienda cómo podemos unir en vez de dividir. Y eso es lo mejor para difundir una causa social y a partir de ahí transmitir concientización. Ahí vamos. También hablando de lo mismo, es para el día. Esta fue una campaña por el Día de la Celebración del Orgullo LGTBQ, ¿sí? De la diversidad sexual. Una gaseosa, Sprite, hizo esto. Vamos a compartirlo como siempre. Esperen que lo encuentre. Ahí va. Compartimos. Ahí estamos. Ampliamos.
¿Se entiende? Fíjense qué distinto esto de lo de Gillette. Pasaron 5 años. Y vamos aprendiendo en el proceso. Cada vez, digamos, a modo de cierre, ¿qué puedo decir? Cada vez que vamos hacia el discurso agresivo y de reto, es un paso atrás. Cada vez que vamos sobre la aceptación y la transmisión de cosa positiva, sin buscar pontificar ni señalar a nadie, vamos sobre lo bueno. ¿Sí? La frase de cierre está matona, maravillosa. Claro, fíjense, no aparece la abuela enojada porque el chico es gay o porque tiene otra elección sexual. No aparece la madre no entendiéndolo. No aparece el papá que es taxista diciendo, ay, mirá qué vida que elegiste, yo te desheredo. No. ¿Entiende? No es, tu hijo va a ser mejor que vos sos una porquería. No, loco, vos podés querer igual a tu hijo, independientemente de la elección sexual que tenga. Porque lo importante es que querés a tu hijo porque es tu hijo, porque es tu sangre, y cómo no lo vas a querer si lo ves feliz. Ese es un mensaje superador de vos fuiste un mal padre. Comparen Gillette versus Sprite, lo que vimos recién. ¿Entienden? Hoy la comunicación social, la comunicación de una causa, va por estos parámetros. Les estoy mostrando cosas actuales para que se entienda cuál es el criterio. De modo tal de que nos quede claro. ¿Es concientizar la palabra? No, es visibilizar para que después haya debate. ¿El debate lo tengo que establecer en las redes sociales? No, lo tengo que establecer en ámbitos intrafamiliares o intraamigos. ¿Para qué? Para que exista esa discusión en el ida y vuelta mucho más amena y personalizada, humana. Y para que exista eso, ¿cómo debe ser la comunicación? Abierta, empática, buscando siempre el lado positivo y de encuentro. No el desencuentro ni la opresión. Este es, me parece, el mejor mensaje que yo les puedo dejar a nivel de síntesis. Si ustedes trabajan para ONGs, para marcas privadas, en agencias de publicidad, en estamentos públicos, para todo lo que en algún momento quieran trabajar, en términos comunicacionales, este es el modelo. ¿Sí? Se los acerco, no porque yo sea un sabelotodo, sino porque, como han visto, voy tomando elementos representativos de la realidad que nos circunda y en función de ello se los verifico con datos para entender por dónde va el camino. ¿Sí? Hemos llegado, mira qué rápido se me hizo. Se ve que lo disfruté la charla, ojalá lo hayan sentido así. Háganme las preguntas que quieran, chicas, chicos. Estoy a disposición de ustedes. Me dice Raúl, lo que sucedió, al menos en nuestro país, creo que nuestros cambios generacionales fueron determinantes para una mente más abierta hoy en día. Sí, 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 seguramente. Pero incluso Raúl, es una sugerencia, no hay mentes abiertas y cerradas. No, no, porque eso también es discriminatorio, el famoso atrasás 100 años. Fija, digamos, si una persona tiene su fe en Dios y cree en la religión, en la iglesia, en la fe, pero atrasás 100 años, la iglesia ya fue, la religión es el opio de los... Deja que esa persona viva con su fe, si le hace bien. ¿Eh? Ese es el punto. Claro, por las vivencias, eso nos pasa por viejos, claramente, por lo menos a mí. Por lo menos a mí, me hice cargo de entrada, ¿no? Es la experiencia. Por eso yo también trato de dar estas charlas en un modo reivindicativo para que sobre nosotros mismos seamos más tolerantes. Eso es lo que mejor hace circular una causa social, lo que mejor. ¿Sí? La tolerancia tiene que empezar por uno. Adriana me dice, excelente, muchas gracias. Saludo desde Uruguay, modo soft. Exacto, Raúl. Con una sonrisa y buenos modales logras todo. Logras todo.
Por ahí en más tiempo, pero lo vas a lograr. Y no obligado, sino que convenciendo al otro. ¿Sí? Esa es la clave. Bueno, chicas, chicos, no me queda más que, espero que les haya gustado la charla. Voy a hacer lo siguiente aquí. Alguien me había pedido, ¿tenés un contacto, un mail, algo así? Miren. Uy, no, ese no. Ese no, está mal ese, ¿eh? Ese está mal, perdón. Ahora va de vuelta. Ahora sí está ok. Bien. Esa es mi cuenta de Twitter. Es cuenta personal de Twitter. ¿Por qué les doy esa cuenta? Porque todos los días, cada 2, 3 días o todos los días, yo estoy ahí permanentemente posteando, ¿sí? Cuestiones relacionadas con la comunicación, con la publicidad, con el mundo del marketing y los negocios, con la comunicación social. Y creo que es un aporte que, por ahí, si me tienen de un contacto más en Twitter, me siguen y les puede aportar en el día a día miradas interesantes respecto de esto. ¿Sí? Yo uso solamente mail. Sí, tengo mail, chicos, no hay problema. Este es mi mail, no tengo mail, digamos, corporativo de la Universidad de Palermo. Ese es mi mail, así que tranquilo, digamos, me escriben por allí cuando tengan ganas, no hay ningún inconveniente. Yo siempre a disposición de todos. Y si me buscan a través de la Universidad de Palermo, de modo más, digamos, formal, también, digamos, aquí me conocen todos desde hace tiempo, así que, desde hace mucho tiempo. Así que a disposición, como siempre, para todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Espero que les haya gustado la charla que hemos tenido. Nah, no soy lo máximo. ¿Sabes qué soy? Soy cercano. Soy cercano, Nancy. Digamos, hay gente que sabe lo mismo que yo y mucho más, pero, viste, se para arriba del banquito, arriba del pony para decir lo que sabe. Seamos próximos. Forma parte de ser docente y es lo que más me gusta en la vida, ¿sí? Y lo disfruto mucho. Saludos desde Colombia. Saludos. He visitado Cartagena más de una vez porque estuve laburando allá, así que me encanta Cartagena. Y Chiapas en México, esa no conozco, ahí te la debo. Yo laburé en México en Distrito Federal como director creativo de Ian Ravican. De Walter Thompson, Ian Ravican en España. De Walter Thompson, una agencia de publicidad. En DF estuve. No, en el Emprendefest no. Me van a ver por ahí en el Lollapalooza, que estoy a cargo de la comunicación acá en Argentina. Bueno, les agradezco realmente mucho. En Perú no conozco, ¿sabes qué? Itiel, qué lindo nombre. Tengo que conocer Perú, loco. Me falta. Quiero Machu Picchu ya. Quiero ir. Alguna vez iré. A ver, Misiones. Ah, es así. Ah, es así. Misiones toda. Posadas, me la reconozco. Bueno, la recorrí toda, Misiones. Así que desde donde seas de Misiones, buenísimo. Y cuando vaya para allá me preparás unos mates. Bueno, Posadas. La costanera, amé la costanera de Posadas. ¿Viste que conozco? Es lindísima, nadie le da bola, no sé por qué a la costanera de Posadas. Está buenísima la costanera que tienen ustedes. Bueno, chicos, les agradezco de corazón la participación de ustedes en esta charla. Espero que les haya sido útil. Les mando un beso grande y nos estamos viendo pronto. Sí, todo amarillo. Abrazo grande, gente. Nos vemos pronto. Adiós.